tema creo que es interesante, máxime que estamos cerca de la fecha del Domum, el día de la propagación de la fe, que en España pues es quizá una de las fechas, al menos yo desde niño, antes de los 7 años ya andaba con aquella alcancía pequeñita, que era una especie de chinitos, de negrito, íbamos por las calles, las monjas nos rodaban para que caminásemos. Es uno de los días que tomamos más conciencia, el católico, de algo vital que es las misiones. O sea, la Iglesia existe para dar a conocer a Jesús y eso es la misión. Y para dar a conocer a Jesús en muchos lugares pues hace falta también dinero y hace falta que la gente rece por ellos. Hoy los agustinos, por ejemplo, celebramos Magdalena en Nagasaki, una laica que se convirtió desde niña con unos padres, dos sacerdotes agustinos recoletos, que la pusieron de catequista. Ella se consagró a Cristo, siendo jovencita. A los frailes, a los dos agustinos, los martirizaron. Y estamos hablando del siglo XVI, XVII, algo así. Y ella, pues los cristianos tuvieron que huir por las montañas, escondiéndose, pero ella los visitaba y al final, con 22 años, se presentó al juez con una serie de libros cristianos, aunque estaba en la cárcel. El martirio que le hicieron fue horroroso, la trataron de convencer que dejase el cristianismo, pero ella no. Esta es la misión es parte de una misión. Ha habido mártires por todas las partes, la Iglesia ha dado a conocer, bueno, saben que el primer enviado, el primer misionero, entre comillas, pues fue Jesús, enviado por Dios para darnos a conocer el reino. Todos somos hermanos, ¿verdad? Y que hay un Dios que es Padre. Y después de Jesús, pues los apóstoles por todas partes, especialmente Pablo. Fue el gran misionero con los 3 viajes apostólicos que hizo que llegó hasta Europa y hasta Roma. Incluso habla de que quería venir a España, San Pablo. O sea, la misión es algo que es esencial en el corazón de la Iglesia. Entonces a nosotros nos corresponde orar por las misiones y pedir por las misiones. Y para mí, cuando trabajé en la misión de Toledo, yo decía que vivía, entre comillas, con un profeta que era el padre Moisés González, que dio su vida en esa misión también, un mes antes de que un río se lo llevase, la corriente, pues él había promovido la construcción de un puente salso, que son unos cables enormes que cuelgan otros cables y unas tablas, y pronunció una frase interesantísima, dijo: hagamos puentes para salvar vidas, porque los ríos son muy caudalosos en el trópico, y entonces se llevan vidas de maestros, de personas, de gente. Y ese puente lo hizo, el mes de noviembre, y en diciembre el río se lo llevó a él. Pues es un profeta, incluso su proceso de beatificación se ha iniciado en Panamá, y no sé, saldrá, no, pero que era un profeta. Pero también vivía con otro religioso que yo decía que era un santo, el padre Francisco Iturbe. O sea, tenía a un lado un santo y a otro lado un profeta con ellos, y con ellos vivía. El padre Francisco Iturbe, desde niño, dijo, no entendía que podía ser otra cosa si no era misionero. Su ilusión fue así, ¿no, Paco? Desde niño quería ser misionero. Y bueno, pues estudió aquí Agustino en el Escorial, estuvo un año en Salamanca, también en Málaga otro año, y al final ya pues iniciaron en Chitré, que es la primera parroquia que tuvimos en Panamá, los agustinos, con otros 3 sacerdotes, el padre Rafael del Valle, que está en Salamanca, el padre ya fallecido, estuvo aquí en el Escorial después bastantes años ya de anciano, ¿verdad? Y el padre David, los 4 iniciaron allá. Y de Chitré, pues él, como su ilusión era ir a la zona indígena, pues esta era la zona del interior, casi campesino. Pero su interés era, como el de Moisés, trabajar con los campesinos y los indígenas, así que fue a Toledo. Y allá en Toledo pues ha estado por cerca de casi 40 años. Luego después volvió a Chitré. Cuando yo me retiré de Chitré, pues él me sustituyó en la parroquia. Y estuvo todo ese tiempo trabajando
en Tolé, en la zona indígena campesino, y en Chitré. Cuando tenía 70 años ya, pues recibimos una carta, está yo todavía en Panamá, del padre general que estábamos abriendo una misión en Cuba, que necesitaba voluntarios. Y él pues le escribió, dijo, bueno, si a mí 70 años yo sirvo para trabajar en Cuba, estoy disponible. Aquí estoy, como decía el profeta Isaías, que era el lema del Papa en este domo del domingo pasado. Aquí estoy, mándame. Y bueno, pues ya está en Cuba. Y en Cuba pues ha tenido problemas en el corazón, ha tenido problemas de la piel, ahora estaba con los mareos. Pero está deseando que llegue el tiempo y que pueda volver otra vez a Cuba con sus 79 años. ¿Eh? O sea, es un servicio que ha prestado a la iglesia y sigue prestando. Es misionero nato. Entonces él nos puede hablar la experiencia en Panamá y luego la experiencia interesante en Cuba, porque no es fácil trabajar en Cuba. En Panamá, entre comillas, es fácil. Pues tenemos pues el sacerdote es bien acogido, es amado y tal, pero en Cuba es muy especial. No es mucho lo que se puede hacer, pero está intentando lo que se puede hacer, lo que se puede hacer. Curiosamente, hace unos años tuvo que venir también aquí al Escorial porque estaba construyendo una iglesia y al escoger un saco de cemento, pues la espalda crack. Bueno, pues vino con muletas y a ver si podía arreglar algo de la espalda. Y bueno, le dijo el doctor que tendría que operarse. Pues bueno, ahí en el Escorial hay unos estudios de quiropráctica. Y bueno, usted vaya donde quiera, pero al final vendrá para acá. Bueno, pues vino aquí al Escorial, estuvo unos meses, 3 o 4 meses en la universidad, eso sí, siguiendo las normas que daban los quiroprácticos, y vino con muletas y se marchó con las maletas en la mano otra vez a Cuba. O sea, hay una experiencia interesante de Padre Francisco, creo que nos puede hablar y él nos puede decir cuál ha sido su experiencia y luego podemos preguntar todos cómo le ha ido y cómo le va y qué es lo que está haciendo. Pues bueno, bienvenido, Padre Francisco Iturbe, a este foro de cristianismo del Ateneo Escorialense. Ay, señor. Vamos a ver. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me gustaría que más que hablar yo, pregunten. Voy a hacer una breve exposición. Tengo ahí unas fotos, alguna película que he hecho y explicar un poquito cuál ha sido mi tarea, mi misión, tanto en Panamá como ahora recientemente en los últimos 9 años en Cuba. Son por todo 45 en Panamá, más 9 en Cuba, pues toda una vida, ¿no? Como decía el padre Majadas, yo reconozco que ese fue un don de Dios, la vocación, que desde niño quería ser misionero, y cuando me dieron la oportunidad al año de ordenarme de ir a misionar, pues fui, ¿no? Como anécdota, pues he contado muchas veces lo que me pasó en la primera noche de misionero. Ya como lo conoce Majada se ríe, ¿no? Porque yo llegaba como misionero con esa idea que hay de los misioneros que tienen que estar dispuestos a todo, y en aquella noche era la víspera de una fiesta de San Miguel en un poblado cercano a Chitré, y por la noche yo oía gritar y decía, bueno, este misionero, yo creo que la primera noche va a morir aquí, porque yo pensaba que eran indios que salían con espadas y con flechas. Bueno, ese fue mi primer contacto con la misión, que después me di cuenta que no tenía nada, donde comencé a trabajar no tenía nada que ver con los indios. Era una población, bueno, más o menos grande, ¿no? Estuve trabajando allí en Chitré durante varios años y ahí podemos ver unas fotos. Chitré, Majada conoce mejor que yo, o igual por lo menos, es una gente muy acogedora, con una religiosidad fuerte, muy espontánea, muy vivida, y que participa realmente mucho en la iglesia. Se identifican realmente con nosotros y nosotros con ellos. Entonces,
En Chitré estuve trabajando con Majadas primero, bueno, primero yo solo con otros padres, después con Majadas y al final terminé en otra parroquia vecina. Ahí tuve que construir, o tuvimos que construir la iglesia. Bueno, estas son fotos, no, estas son fotos de Tolé. Estas sí son, no, a ver, estamos viendo fotos de Chambas, Gonzalo. Es así, esta es la iglesia. A ver, pon las que yo te puse y así se pueden seleccionar más fácilmente. En Chitré estuvimos trabajando en la catedral. Allí Majadas comenzó la reconstrucción de la catedral, después me tocó a mí terminarla, pero después teníamos que salir de la catedral e ir a una población, un poblado que había sido de pescadores. Allí fue donde nos tocó hacer esta iglesia. En Chitré, ahí aparezco yo en la foto, y a la derecha se ve la iglesia del Rosario, la torre, y dentro, si pasas ahora a la siguiente foto, ahí se ve la iglesia por dentro, en una de las fiestas donde participa, como se ve, bastante gente. Y la siguiente foto de nuevo aparece pues la misma celebración u otra. Cuando hicimos esta iglesia, el obispo me dice, bueno, Paco, ¿cuándo tú vas a llenar esta iglesia? Porque resultaba o parecía que era demasiado grande. Bueno, ahí está la prueba de que por lo menos en algunas ocasiones se llenaba o se llena. Esta foto muestra un poco esa religiosidad donde la gente realmente se identifica, a diferencia quizás de otros, como veremos después en Cuba, donde es muy limitada la participación, ¿no? Aquí en Chitré en concreto y en la barriada del Rosario, pues como vemos, la gente participa. Y pasamos a la siguiente. Una de las tareas, lógicamente, pues es bautizar. Ahí tenemos a un niño que me está mirando como diciendo gracias porque me estás dando la vida de Cristo. Y yo no sé si él, o los papás que Majada los conoce, pues están también contentos y felices de que el niño se bautice. Seguimos a la siguiente. Y la cara de esta madre de familia expresa la alegría de ver a su niña, pues ya identificada con la iglesia, ¿no? Y la niña como mirándome con una sonrisa de pregunta, ¿qué es lo que han hecho conmigo? Seguimos. Y esos son caras pues de niños que se pueden fijar en la fisonomía. Tienen mezcla de españoles con indígenas, con algún rasgo moreno, aunque en estos niños en concreto no se ve para tanto. Bueno, José, ayúdame pues ahora ya. Bueno, este también me tocó construir también, además de la iglesia que hemos visto, me tocó construir también, esta es la casa de la comunidad, el convento de San Alonso de Orozco, donde al salir de la catedral teníamos que tener una casa nuestra, entonces construimos esta casa que es un patio interior con habitaciones hacia el patio todavía. Bueno, hay tanto Majadas como yo en Chitré hemos tenido que desarrollar un poco las cualidades de constructores. Creo que fue, pero ese es como el apéndice. Lo más importante fue el trabajo pastoral y ahí podríamos comentar mucho. No sé si hay alguna pregunta sobre Chitré, sobre el trabajo. José, ayúdame a ver qué más podemos destacar de nuestro trabajo como agustinos en Panamá. Bueno, de hecho ya está, sembramos y recogemos, porque actualmente en Panamá ya pues, casi todos los que están allí en las casas que tenemos son agustinos panameños. Nosotros ya nos hemos abierto a Costa Rica y en Costa Rica hay otras 3 parroquias que llevan a Agustín, dos jóvenes sacerdotes de Costa Rica.
todos ellos se han preparado aquí en el Escorial, en el monasterio de Estudiar Teología, y ahora ya pues sembramos y allí ya está lo que sembramos, ahora ha crecido y ya prácticamente españoles, hay uno que tiene 96 años, el padre Andrés, que fue uno de los primeros que llegó en Chitré, y no sé si hay alguno más, ¿quién más? Creo que, bueno, hay otro en Costa Rica, pero ya no hay españoles prácticamente allí, todos son panameños. Para nosotros es una satisfacción el hecho de que no sembramos en el vacío, no sembramos en el vacío. Y incluso hay el arzobispo es panameño de Chitré y un obispo de una zona Colón de que la mayoría de población negra, una diócesis muy difícil, diócesis misionera, pues también es otro agustino que nació cerca de Chitré y bueno, era del grupo joven de Chitré cuando yo estaba y luego entró agustino y ahora es obispo. O sea que creemos que una labor se hizo y gracias a Dios pues ha dado sus frutos. Pero ahora vamos a ver, de Tolé, ¿tienes algo más? Lo de Tolé fue muy interesante. Porque... Sí, tenemos también de Tolé, podemos poner, ahí tienes, Gonzalo, fotos de Tolé. Tolé es una zona campesina e indígena. Cuando yo llegué a Tolé tenía la idea de estar entrando, bueno, esa es la iglesia que fue reconstruida también en Tolé. Como dije, es una zona campesina e indígena. La parte más próxima a la carretera panamericana está el poblado que es la capital del distrito, que es gente pues más o menos blanca. Pasamos a la siguiente foto. Esta es la iglesia por dentro, que como ven también hay buena participación. Esta iglesia ha sido también totalmente rehabilitada o reconstruida, ¿no? Hay otro padre también constructor, que es el padre José Laín, que es el que ha trabajado en eso. Pasamos a la siguiente foto, porque ahí entramos ya un poco viendo lo que es la zona indígena, con sus vestimentas propias, viven en ranchos. Cuando yo llegué tenía que caminar o ir a caballo, mejor dicho, 6 u 8 horas para llegar desde Tolé, donde hemos visto la iglesia, montaña arriba, hasta llegar a las comunidades donde permanecíamos una semana o 2 semanas y después regresábamos de nuevo a Tolé, a la cabecera. Esa es una zona que cuando llegué yo hace unos años me daba la impresión de estar entrando en la prehistoria. Ranchos de paja, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin escuelas, con una vida muy, muy natural, muy sencilla. Y no podemos decir que sentían necesidad de nada especial. Yo puedo certificar o afirmar que realmente se les veía felices dentro de las limitaciones, porque está claro que la felicidad no la da el tener, sino el ser. Y ellos, en ese sentido, aunque vivían, como ven ahí, en ranchos de paja, pues tenían una forma de vida con muchas limitaciones, por supuesto, de salud. No había ningún centro médico por allá cerca, tenían que bajar hasta Tolé 6 u 8 horas para poder entonces recibir atención médica. Como dijo el padre Majadas, en esta zona indígena montañosa, con ríos de caudales muy fuertes, pues bueno, yo como no sé nadar, nunca pude, siempre tuve mucho reparo en tirarme al agua. Moisés, se ve un poco aquí a la derecha, no sé si se aprecia la foto del puente que se construyó en el lugar donde murió el padre Moisés, ¿no? Él quiso pasar el río nadando, pensando que él podía atravesarlo. Me había dicho alguna vez, o nos había dicho, que él podía tirarse del río arriba, ir cruzando el agua, nadando hasta la otra orilla. Pero el río lo arrastró y murió, y por eso se ha iniciado, como dijo el padre Majadas, se ha iniciado el proceso de beatificación, porque fue un mártir realmente. Murió porque quería llegar de todas formas a celebrar la Navidad con los campesinos, con los indígenas de una comunidad donde estaban las hermanas lauritas, misioneras. Murió pues en actitud de servicio total.
Bueno, ahí trabajamos, en ese momento estaba el padre Majadas y yo con el padre Moisés, así que tuvimos que vivir esa experiencia. En nuestro trabajo en Toledo fundamentalmente fue organizar las comunidades con los mismos campesinos y los mismos indígenas, con una experiencia que resultó y sigue siendo todavía muy interesante. Los delegados de la palabra. Llegábamos a una comunidad, nos reuníamos con la gente, participaban la gente a su manera, con su sencillez, su humildad. De ahí escogíamos 2 o 3. Al principio eran varones, después también fueron mujeres. Y ellos les dábamos una formación, una preparación en el centro misional de Toledo. Bajaban pues a recibir esa formación durante unos días y después mensualmente seguían bajando e iniciamos en cada comunidad una celebración dominical de la palabra. Esa fue la base de la evangelización durante muchos años y sigue siendo en las comunidades campesinas e indígenas. La gente se reúne, hoy día ya hay capillas que a veces son ranchos de paja, otras veces ya son construcciones más formales, ¿no? El año pasado me tocó regresar a una de estas comunidades donde para llegar yo antes necesitaba 6, 7 horas, teniendo que atravesar dos ríos, como dije antes, caudalosos. Siempre llevaba yo a un guía que me acompañaba para más seguridad. Y en estos días, hace como unos meses, un año escaso, pude llegar en coche, en coche, pude llegar hasta esa comunidad porque ahora mismo ya hay carreteras, estaban ya instalando la luz eléctrica, hay escuela, ya estaba construida la capilla, es decir, ha habido un adelanto material, aunque ellos siguen viviendo un poco su sistema, diríamos, entre comillas, primitivo, que tiene sus grandes valores y siempre con el riesgo de que la civilización les lleve a perder esos valores, siempre. Para lograr ayudar a la gente donde no había escuelas, se formó, ahí tenemos esa foto, dentro del centro misional, una escuela, mejor dicho, no es una escuela, sino, vamos a ver. Un internado. Un internado, donde niños y niñas, estudiantes, adolescentes y jóvenes, hacían su formación integral, su bachillerato, en el pueblo, en el colegio, en la escuela del pueblo, en el colegio del pueblo de Toledo, y aquí recibían alojamiento, comida, formación. Llegamos a tener como 70, 80 y más, creo que alguna vez llegamos hasta 90 estudiantes, y todavía sigue siendo, aunque ahora menos, porque claro, ya ahora, como dije, en muchos de estos poblados hay escuelas, hay colegios, entonces ya no es tan necesaria la presencia nuestra con los estudiantes aquí. Siguen llegando, pero menos, claro, en este centro misional llamado así Jesús Obrero. ¿Qué más, Majadas, qué más podemos contar de Toledo, sino para pasar a Cuba, bueno, que yo creo que el aspecto de evangelización tiene otras dimensiones. O sea, aparte de los delegados de la palabra que reúnen todos los domingos a la comunidad en 50 capillas, que cuando llegamos había 4 nada más, pues aparte de eso hay programas de agropecuario, por ejemplo, llamamos Pacto. Un programa agropecuario donde se les enseña a sembrar. Allí el arroz es a voleo, se siembra, no es en agua, en la montaña, queman el monte y siembran. Y como hay mucha humedad, pues crece el arroz, pero son 1 o 2 cosechas al año. Entonces, el mes de julio hay mucha hambre porque no se produce prácticamente nada. Entonces, el programa agropecuario lo que pretendió es, por ejemplo, unos charcos donde se hacían grandes charcos donde sembraban arroz en fango y unos puercos más arriba con los excrementos del puerco llegaban al río, se abonaba al río, no, al estanque. El arroz, y luego con el agua ese se sembraban otras cosas que servían para que tuviesen las gallinas, los conejos,
y se hicieron varios de estos. Luego hubo programas de alfabetización que el padre Iturbe pues llevaba ese programa. Había promoción de la mujer, donde aprendían a coser y aprendían a hacer cosas que luego después se trataban de colocar en el mercado. Y había catequistas también. Eso es parte del... Es muy amplio el programa de Toledo. Realmente, aparte de los delegados de la palabra, los catequistas, la promoción de la mujer, programa agropecuario. De hecho, es un modelo prácticamente en Panamá, por el esfuerzo que se hizo ahí durante muchos años, los padres agustinos. Así que ahora hablando de Cuba, a ver cómo fue. No digo, solamente para terminar sobre Toledo. O sea, de hecho es un programa integral, no solamente, como dije, de evangelización, con comunidades que son, como dije antes, 6, 8, 10 horas a caballo y algunas todavía mucho más. Pero el programa era de formación integral, además de la evangelización, promoción agropecuaria, alfabetización, promoción de la mujer y, Bueno. y lo interesante es ver cómo la gente participaba y los resultados. Uno de los resultados más interesantes, como dijo el padre Majadas, es el florecimiento de vocaciones. De los más de 20, casi 30 agustinos que hay ahora panameños, una gran mayoría proceden de la misión de Toledo. Es decir, son el fruto de nuestro trabajo como evangelización en las distintas comunidades campesinas e indígenas. El resultado es que hayan surgido vocaciones. Uno de los sacerdotes agustinos que está en Cuba es precisamente indígena y está trabajando con nosotros allá en Cuba. Otra cosa, el internado lo comenzamos con 12 alumnos, las sillas eran troncos de árboles y ahí se sentaban para estudiar. Pero además de ese internado, hicimos otro allá, como a 8 horas a caballo en Llanoñopo, que es donde se ahogó Moisés, y allí tenemos otro internado para unos 50, 60 indígenas. Ese es propiamente indígena. Como veíamos que primero era hasta tercer año, después ya pusieron hasta sexto año, o sea, lo que es todo el bachiller. Y como había algunos muy buenos que podían ir a la universidad, pues en la ciudad capital de David compramos un terreno, una casa, que nos venía a muy buen precio, y allí se mandaba a los mejores estudiantes para que fuesen a estudiar a la universidad. De hecho, hay chicos, bastantes de estos jóvenes son profesionales indígenas y campesinos en David. O sea, que tratábamos de que fuese todo muy integral, muy promoción a nivel de fe, a nivel de personas, ¿verdad? Y a nivel ya social. Muy bien. Bueno, entonces pasamos al siguiente capítulo. Vamos a ver. No decía que ibas a hablar 10 minutos solamente. Tenemos 10 minutos. ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, seguimos. Lo de Cuba, habla y ya te preguntamos sobre Cuba. Bueno, no, tú sigue, Paco. De Cuba se puede hablar mucho de distintas formas y del aspecto religioso, el aspecto social, el aspecto político. Voy a comenzar un poco con la parte nuestra, que es la parte religiosa, ¿no? Yo llegué a Cuba, como dije antes, hace 9 años, en Chambas, donde acabábamos, hacía 4 años que habíamos asumido esa parroquia. La iglesia, como veremos después si tenemos tiempo en un video, la iglesia, no había iglesia, el templo, sí había iglesia, pero no había templo. El templo parroquial estaba derruido totalmente. ¿Quieres que ponga el vídeo mientras que vas hablando? Pues yo creo que sería bueno y así comenzamos un poco también por la parte constructiva. Una de las vocaciones que el Señor nos ha dado, además de la vocación misionera, es ser constructores. Bien, ahí aparece, esa es la iglesia de Chambas, septiembre de 2011, diciembre, tal como yo la encontré por dentro, pues eso es lo que había. El techo ya se había caído, así que eran tablas. Las paredes, como se ven, estaban ya prácticamente con ladrillos antiguos, tal como se había construido antiguamente, con ladrillos. Y comenzamos entonces a reconstruir la iglesia. Ahí está el constructor del centro con
con 2 de los colaboradores, ¿no? Hubo primero que picar todo el cemento y preparar, pues, para después hacer una reconstrucción total. Utilizamos la base que había, que era de ladrillo, que era sólida, y quizás resulte fácil decir que se puede reconstruir. Miren, ahí se está cayendo uno de los muros que estaba ya, como se ve, pues, derruido. Vean, hay una antena ahí a la izquierda, que es la de la antena de teléfonos, ¿no? Esta es la iglesia de nuevo por dentro. Uno de los problemas, anticipándome, pues, al comentario que estamos haciendo, es cómo lograr los materiales, porque allá en Cuba, en Chamba en concreto, no hay una tienda donde tú puedas ir y comprar cemento, donde puedas ir y comprar los materiales que necesitas. Todo lo que estamos viendo en la reconstrucción de esta iglesia, todo, absolutamente todo, ha sido reconstruido, ha sido conseguido, diríamos, hoy. Un paréntesis, ese camión es de los años 50, estaba en la diócesis que no lo servía, lo trajimos, se arregló y gracias a ese camión pudimos cargar los materiales y sigue funcionando todavía. Ese que hemos visto ahí es el jefe de obra que fue realmente el que me ayudó más a reconstruir. Ahí están entrando con uno de los que van a servir para uno de los arcos de la iglesia. Decía que todo lo que se ha conseguido ha sido bajo cuerda, o sea, como diríamos aquí, extraperlo, porque no hay forma de conseguir de forma directa. Entonces, se va consiguiendo el cemento y la arena. Bueno, ahí aparece también el dando órdenes. Todo se va consiguiendo, digamos, por detrás. A través de enlaces, ¿no? A través de enlaces. ¿Cómo los llamáis? Para poder construir y para todo lo que se hace en Cuba se necesita resolver. Y para resolver, es decir, para conseguir el cemento, la arena, hay que tener contactos. Entonces, por contactos conseguíamos el cemento, el acero, bueno, fíjense todo lo que hubo que poner porque el techo es de cemento. O sea, hubo que hacer todo este bosque de palos para que pudiera sujetar el techo, que precisamente para evitar, miren, ahí también se ve el sistema moderno de acarrear el cemento con esa grúa tan espontánea. Ahí aparece la gente echando el cemento en lo que va a ser el techo. ¿Por qué de cemento? Para que los ciclones, ahí se aprecia ya el techo de cemento, las barras de acero, y ahí tenemos ya la primera parte ahí tenemos ya la iglesia terminada con todo el techo de cemento. ¿Por qué? Por los ciclones. Hubo que reforzar las columnas porque en realidad las paredes que había no podrían soportar el peso del techo, ¿no? Ahí le pusimos a la fachada, le pusimos como un soportal para que el agua no dañe las puertas y para darle también un poquito más de estética. Ahí ya aparece medio pintada la iglesia, como ven, no se parece en nada a lo que veíamos en las primeras fotos. Ahora estamos ya en la parte de decoración, todo con artistas y electricistas, todos son ya personas de la propia comunidad. Hicimos un diseño para que donde pudiera estar en el centro estaría el Cristo. Ahí se ven ya, conseguimos también desde la van, conseguimos que nos mandaran estas baldosas de granito. Y bueno, va cambiando la estética de la iglesia, va adquiriendo ya un poco su forma hasta llegar, como veremos ahora, ya se ven
ahí los nichos donde van a ir las imágenes, en el centro el crucificado, la Virgen y San José a los lados. Aquí unos jóvenes voluntarios que están ya haciendo la primera limpieza del piso. Ahí ya se ve la iluminación de la iglesia y uno de los ayudantes, un señor ya muy mayor, que es el que cuidaba la limpieza del exterior, el carpintero preparando las puertas, el artista ahí preparando, decorando los nichos, uno de los trabajadores colocando los viacrucis, que son los que había originalmente, que fueron restaurados. Una de las damas de la historia antigua de Tolé, ya poniendo el mantel para la primera misa. Las lámparas, me tomé el modelo de las lámparas que uno ve en el comedor del monasterio. Hice un diseño y entonces con ese diseño se hicieron las lámparas ahí cargando el Cristo que teníamos en un salón donde estábamos celebrando la misa. Lo cargamos para llevarlo entonces ya al lugar donde se colocó de forma definitiva. Esa es la lámpara del Santísimo. También ya estaba por allá arrinconada, la limpiamos. La Inmaculada, que es la patrona de Chambas. El San José, la imagen y el Cristo en el centro. Son las tres imágenes. Esta es la sede de madera que se hizo también y ahí de nuevo el artista sentado en la sede, ahí ya dando los últimos detalles. La pila bautismal. Esta es la inscripción que pusimos encima del sagrario. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, yo los aliviaré. Es la capilla del Santísimo, que es una de los laterales. Los viacrucis, que son muy artísticos, antiguos, fueron reconstruidos totalmente también. Ese es el ambón para las lecturas, que también se hizo todo de madera. La pila bautismal, como dije antes. Y ahora ya pues la iglesia ya terminada, con sus bancas de madera. Son tres imágenes, la del Cristo, la de la Inmaculada, que es la patrona, y la de San José. Y no podía faltar la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cuba. Y San Judas Tadeo, que me dijeron que tenía mucha devoción, que no le he visto tanta. Bueno, ahí es ya el día de la inauguración o de la consagración del templo con el obispo y el pueblo que participaba en esta celebración. Este es el día de la consagración del templo. Y bueno, ese día la iglesia sí estaba repleta, después ya no tanto, suelen ir 30, 50 personas como mucho habitualmente los domingos. Eso sí, el día de la fiesta, pues van muchos más. Pues ahí creo que termina el video de la reconstrucción del templo parroquial. Bueno, ahí como ven, pues tuve que inventar porque no había nada y bueno, pues el mérito está en que hubo muchos colaboradores. El dinero lo conseguimos desde Alemania, una institución que llaman Kirche in Not, ayuda a la iglesia necesitada. Fue la que nos mandó el dinero para reconstruir totalmente la iglesia, aparte de otras donaciones que recibíamos de España, lógicamente. Bueno, eso es Chitré. Chambas es la cabecera. Vamos a ver ahora unas fotos para que veamos que en
En Chambas no solamente trabajamos en la iglesia esta parroquial. Gonzalo, si quieres pasamos a ver una de las fotos de Chambas. Tenemos varias iglesias que son algunas muy bonitas, muy bien terminadas, donde participa, la gente que participa son mujeres sobre todo. Gonzalo, pasamos, está buscando por ahí. Hay algunas iglesias y después hay muchas. Bueno, vimos ya la iglesia esta. Sí, esa ya las hemos visto, la iglesia, esas son las que hemos visto. Esta es otra iglesia que construimos también en esta comunidad, se llama Tamarindo. No había iglesia y es la primera iglesia que se ha permitido hacer en un lugar donde no había una casa vieja, ¿no? Como una excepción, el gobierno nos permitió construir este templo que, como ven, tiene cierto parecido al de Chambas. Este es el grupito de personas que participan habitualmente en la misa. Seguimos otra iglesia. Esta es una comunidad llamada Florencia. Este templo también lo encontramos ya hecho, lo hemos rehabilitado un poco. Y el grupito de personas que, como ven, no es mucho, a veces un poco más. Esta comunidad se llama Florencia. Pasamos a la siguiente. Esta es una iglesia muy bonita en Falla. Esta iglesia fue construida por los dueños del Central. El Central llaman allá a la fábrica que producen el azúcar. Eran españoles e hicieron este templo con vitrales. Es patrimonio nacional porque es una de las obras que se ha conservado con una sillería de madera a los lados. Realmente es una iglesia muy bonita y se conserva muy bien. Ha sido reconstruida o rehabilitada, sí. Pasamos a la siguiente. Ahí ya tenemos, en Chambas no solamente trabajamos en iglesias así formales, sino trabajamos en muchas comunidades que son ranchos de paja donde se reúne la gente y tenemos la misa dominical o quincenalmente. Seguimos otra. Ahí lo mismo, es otra comunidad donde estamos celebrando la misa en un rancho, en este caso en una casa muy pequeñita. Aquí, aunque no se ven, hay muchos niños que participan en esta comunidad. Hay varias comunidades donde los niños son los que más van, quizá porque, bueno, se les atiende y se les da siempre alguna golosina, alguna cosita. Seguimos. Esta es, bueno, es la misma comunidad de antes. No, esta es otra. Esta es Mabuya. Es una casa también de familia convertida en capilla. El grupito de personas que participan. Pasamos a otra. Ya. Bueno. Entonces, eso es lo que se refiere al trabajo pastoral en Chambas. Es muy distinto del que veíamos allá en Panamá, en Chitré, en la misión incluso. Aquí la participación es bastante reducida y cuesta mucho el trabajo. Hay que tener en cuenta que hay por delante 60 y tantos años de comunismo ateo, donde prácticamente se ha intentado borrar todo rastro religioso. La gente mantiene una religiosidad popular muy arraigada en la Virgen de la Caridad, incluso al gobierno que no le toque la Virgen de la Caridad. Es casi como, digamos, como el apoyo religioso que nos está permitiendo de alguna forma entrar, aunque hay que purificar mucho esta devoción a la Virgen porque es muy, como diría yo, muy manipulada a veces por distintos sectores políticos y de otras religiones, ¿no? La iglesia, pues, estamos trabajando, que somos ahora mismo somos 2. En este momento queda un sacerdote solamente allá. Tenemos 11 comunidades y podríamos tener muchas más. Comunidades como vimos antes, algunas con templo formal, la mayoría son ranchos de paja y conseguimos hace unos meses
compramos una casa de 110 años de madera, es la que está sirviendo ahora como capilla, porque teníamos un rancho que se estaba cayendo también. Bueno, el trabajo en Chambas prácticamente sí se reduce en cierta forma a lo religioso. Con Cáritas trabajamos con los niños discapacitados, con la tercera edad. Nos reunimos con frecuencia para fiestas donde los niños discapacitados disfrutan. Tuvimos un problema muy serio hace un par de meses, donde el celo del gobierno de que teníamos éxito con estas actividades hizo que amenazaran de expulsión a las dos maestras que no son de iglesia, son simplemente maestras voluntarias identificadas no tanto con nosotros, sino con su trabajo voluntario en horas extras. Ellas trabajan con los discapacitados, pero en horas extras nos reuníamos con los niños, les hacíamos su fiestecita y el gobierno las amenazó de expulsarlas porque habían sacado a los niños sin el permiso del director, cosa totalmente falsa. Bueno, este celo del gobierno por las obras que hacemos de la iglesia o con la iglesia, pues se ha manifestado en distintas ocasiones. Hace 3 años hubo un ciclón que arrasó prácticamente el 80-90% de algunas comunidades que estaban más cercanas al mar. Las casas del 80-90% quedaron afectadas o destruidas. Y la única que se presentó y que apoyó, íbamos con nuestro coche, nuestro carro, nuestro vehículo, llevando agua, comida a estas comunidades, fue la iglesia, a través de Cáritas y a través de nosotros directamente. Cuando el gobierno se presentó, la gente le reclamó que los únicos que les habían ayudado habían sido la iglesia. A partir de ahí nos ningunearon, nos pusieron a un lado para que no pudiéramos ganar. Bueno, de hecho, pues no tuvimos otro remedio más que dejar que el gobierno entonces asumiera lo que era su rol, que era ayudar a reconstruir las casas. La situación de la iglesia en Cuba pues es con muchas limitaciones. No tenemos posibilidades de tener una escuela, un colegio, no tenemos posibilidades de tener o participar en la radio. Ahora, con motivo del coronavirus, se ha permitido unas charlas de una media hora en la radio, pero muy poco. Es decir, para todo lo que sea expresión pública necesitamos tener pues los permisos que hay que pedir con anticipación. Por ejemplo, para las procesiones, la Inmaculada, que como vimos es la patrona de la parroquia, pues hay que pedir permiso como 2 o 3 meses antes para que señalen el recorrido. Curiosamente, nosotros todos los años presentamos y hacemos la solicitud del recorrido tal como se hacía antes de la Revolución. La respuesta todos los años es sí, van a hacer la procesión, pero no por este recorrido, sino por este otro. El motivo del cambio sencillamente es que no quieren que pasemos por delante del partido para que no haya manifestaciones en contra. Suponen ellos que nadie va a manifestarse en contra. O sea, de hecho, pues vivimos esa condición de limitaciones en todos los aspectos. El aspecto económico, si estaba mal cuando construimos la iglesia, donde todavía, aunque fuera así, bajo cuerda, con contactos, pudimos conseguir cemento, acero. En este momento la situación económica es caótica. Tenemos varios proyectos para construir algunas capillas, pero es totalmente imposible conseguir un saco de cemento. Imposible. La situación económica, primero por el bloqueo de los americanos, segundo por el mismo sistema que no promueve el interés por construir, por trabajar, por crear cosas propias, personales, ¿no?
se permiten algunos trabajos personales, pero tan condicionados que de hecho muy pocos prosperan, y lo más que tienen es poner un puesto de donde se vende café o donde se venden bocadillos, donde se venden cositas, pero el control económico es total y absoluto, con las consecuencias lógicas. En el aspecto, por ejemplo, agropecuario, que sería quizá la mayor riqueza posible de Cuba, podría estar en la agricultura, pues se ven grandes extensiones de terreno totalmente abandonadas, con una planta invasora que se llama marabú, que está apoderándose prácticamente de la mayoría de los terrenos. Por eso yo en broma digo que Cuba es un país maravilloso, no maravilloso, sino maravilloso, porque el marabú está acabando prácticamente con... en fin, de este tema sí podemos hablar mucho, y sin miedo. O sea, yo sé que aquí no hay como diríamos, interferencias. Le decía a Gonzalo que cuando hablo por teléfono allá y toco estos temas, a veces mando un saludo al que está escuchando por ahí atrás, porque se supone que nos controlan realmente las llamadas telefónicas. Tenemos varios signos, no pruebas, pero sí señales de que nos controlan, ¿no? Pero como dice el dicho, al que no la debe, no la teme. Y como no nos metemos, tratamos de entrar crear lo menos posible problemas con la política, con el sistema del gobierno, y mantenernos dentro de los límites que nos permiten pues llegar a la gente, estar con la gente, acompañarlos, hacerles sentir que a pesar de todo, pues hay valores religiosos, que es lo que nos toca a nosotros, ayudar a crecer, valores morales, espirituales, humanos. Estamos, por ejemplo, con una catequesis de adultos que ahora hemos creado el sistema de que la puedan ver por esta catequesis. Como no nos podíamos reunir con el coronavirus, pues a través del televisor yo preparaba las catequesis y en el televisor ellos podían ver esa catequesis. Ahora con el sistema que ya va creciendo de videos de celulares, pues quizá sea el momento también de incentivar un poco lo que se puede con este sistema. No sé si hay alguna pregunta ahí, después me... Una pregunta. ¿Hacéis muchos bautizos? Bueno, bautismos muy pocos. Sí se hacen, sí. Cada mes puede haber 6, 8, 5, 4, pero el problema es que tenemos catequesis de niños, vienen a veces a la catequesis, después cuando hacen la primera comunión ya se pierden, el sistema los absorbe totalmente, el sistema les prohíbe incluso, o ponen, si tenemos catequesis, nos ponen otras actividades paralelas para que los niños no vengan a la catequesis. Matrimonios, en los años que yo he estado, creo que me sobran dedos de una mano, y funerales, solamente por la iglesia, solamente ha pasado un funeral de uno que era activista político, el que murió según el sistema del gobierno, murió en un accidente de vehículo, pero que sabemos que fue provocado el accidente en el que murieron dos, el que manejaba, que era este, y otro activista político. Había un español que lo tuvieron preso, después lo liberaron y está en España. Pero es decir, la participación la tenemos muy limitada en cuanto a sacramentos, primero por la ignorancia, por el desconocimiento, y segundo porque el sistema no... funerales, como dije, hemos hecho uno. Lo más que hacemos es ir cuando nos invitan al cementerio a hacer una oración por el difunto, pero por la iglesia, funerales que ya hemos tenido, prácticamente ninguno. ¿Tienen miedo la gente a que le identifiquen con la iglesia? Se va perdiendo el miedo.
Sí, el miedo es quizá una de las cosas que han logrado meter más en la gente a expresarse. He contado muchas veces que estamos hablando un grupo, podemos estar hablando de estas cosas, un grupo de confianza, y se acerca alguien que no es conocido o que tal, y se cambia totalmente el tema. O sea, el miedo de expresarse públicamente, de manifestarse, aunque se va perdiendo, pero es una de las características de este momento. El miedo a hablar y a expresarse, a manifestarse, porque el que se atreve a hacerlo tiene la sentencia dada de que te caen encima. Primero, así con amenazas sutiles de que pierde el trabajo, de que pierde, ¿no? El sistema económicamente, como sabéis, se mantenía por el turismo. Las consecuencias de la pandemia pues hacen que el turismo ya no esté funcionando en Cuba tampoco, como en España. Y allí los que mejor viven son los que tienen fe. Es un chiste. Dirán, ¿cómo que los que tienen fe? Los que tienen familiares en el extranjero. Las personas que son muchas personas que tienen familiares fuera, que mandan remesas mensualmente, 40, 30, 50 dólares, ante un sueldo que puede ser de 20 o 30 dólares en muchos casos, y cuando es un profesional puede llegar a 50, 60 euros al mes, 70, 80 como mucho al mes, es el sueldo de un profesional. ¿Cómo puede sobrevivir la gente? Esa es la gran pregunta que yo todavía no he logrado resolver. Pero los que tienen familiares fuera les envían algo de dinero y con eso pues sobreviven, y es un poco esa economía que se distribuye entre el resto de la población, porque ellos de alguna forma pues hacen partícipes de esa primero al gobierno, claro, que son los que se benefician de ese dinero.